El mensaje de un curso de milagros. Parte 1. Todos son llamados. Por el Dr. Kenneth Wapnick. Continúo en el capítulo 4, que dividiré por su extensión en varios audios. El título es La naturaleza de la humanidad y comienzo con una introducción. Como se indicara al final del capítulo anterior, pasamos ahora de la macrocósmica, más metafísicamente orientada visión del mundo a la visión microcósmica, más individualmente centrada. Así pues, pasamos de la exploración del propósito ontológico que el ego tiene para el mundo y para el cuerpo, es decir, mantener al Hijo de Dios como un ser insensato o sin mente, y de ese modo preservar su creencia en la realidad de la separación, la individualidad y la culpa, a cómo este mismo propósito es expresado a través de la experiencia individual de uno en el mundo. El lector quizá recuerde que al comienzo del capítulo 3 tratamos el uso que el ego hace de la fragmentación para confundir al Dios vengativo del ego, quien se empeña en destruir a su único hijo, después de lo cual el ego fragmentó al hijo en un número casi infinito de pedazos y depositó a cada uno dentro de un cuerpo, el cual habita en un mundo, como leemos en el pequeño jardín. Texto de un curso de milagros. Tal es la extraña situación en la que parecen hallarse aquellos que viven en un mundo habitado por cuerpos. Cada cuerpo parece ser el albergue de una mente separada, de un pensamiento desconectado del resto, que vive solo y que de ningún modo está unido al pensamiento mediante el cual fue creado. Cada diminuto fragmento parece ser autónomo y necesitar a otros para algunas cosas, pero sin ser en modo alguno completamente dependiente para todo de su único creador, ya que necesita la totalidad para poder tener algún significado, pues por sí solo no significa nada, ni tampoco puede tener una vida aparte e independiente. Dentro de cada fragmento se encuentra la totalidad del sistema de pensamiento de culpa y de odio del ego, y la corrección del perdón y la curación del Espíritu Santo. En este capítulo, por lo tanto, nuestro centro de interés radica en la naturaleza del Homo sapiens, lo que significa ser un ser humano en el universo de pecado, culpa y miedo del ego. Debe mencionarse que aunque estamos hablando únicamente sobre la especie Homo sapiens, por razones evidentes, la dinámica del ego y la del Espíritu Santo por igual operan en el nivel de la mente, la cual trasciende al cerebro humano enteramente. De hecho, hablando dentro del ilusorio mundo temporal del ego, podríamos decir que la mente antedata o precede a la fabricación de Homo sapiens y que esta especie es una sola expresión de los dos sistemas de pensamiento de la mente dividida dentro de la filiación. Nuestra experiencia personal e individual es que el ego y el Espíritu Santo están presentes en nosotros tal como nos conocemos, personalidades que existimos en un cuerpo que es regido por un cerebro, pero la verdad es
que nuestra muy humana experiencia es el reflejo de las decisiones tomadas en nuestras mentes y no en nuestros cerebros. Así pues, como veremos en un momento, todo lo que tiene forma, los llamados objetos animados e inanimados, son igualmente irreales y sólo reflejan los pensamientos transhumanos de la mente dividida. Rememoro parte de una oración citada previamente, la cual tomamos del texto de un curso de milagros. Las formas que los diferentes fragmentos parecen adoptar no significan nada, pues el todo, refiriéndose a la filiación, reside en cada uno de ellos y cada aspecto del Hijo de Dios es exactamente igual a todos los demás. Y así, hasta una cosa insignificante y exánime, puesto que tiene forma y configuración, es una proyección del pensamiento de separación en la mente dividida de la filiación. Este pensamiento coexiste codo con el pensamiento de la expiación, que es la corrección del Espíritu Santo. Es más, en palabras que relatan la enseñanza de que la vida, y por consiguiente el amor también, existe sólo en el cielo, y por lo tanto cualquier cosa que no esté en el cielo refleja las leyes del caos del ego, expresadas en el principio «lo que no es amor es asesinato», escribe Jesús en este pasaje muy claro, enfático e importante. Texto de un curso de milagros. Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, refiriéndose aquí al estado de separación en el cuerpo, en el mundo físico, etc. La vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor, muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo, la vida es imposible, y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo, lo único que hay es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no son sino formas. Su contenido, refiriéndose al pensamiento de separación del ego, que es la negación de la verdadera vida, nunca es verdad. Por consiguiente, cualquier cosa que tiene forma, un ser humano, un perro, un rábano, una roca o un grano de arena, todo comparte la irrealidad básica del contenido, que es desmentido por sus diferentes formas y aparente vida o por la ausencia de ésta. Este es un punto extremadamente crucial que los estudiantes de un curso de milagros entiendan. De lo contrario, estarían tentados a cometer, entrecomilladamente, el pecado de hacer el error real, un error que Jesús repetidamente exhorta a sus estudiantes a no cometer y cuya discusión será un tema principal de la segunda parte de este libro. Pocos eligen escuchar. El pensamiento de separación es una ilusión y, como ya hemos visto, cualquier forma que parezca tomar tiene que ser igualmente ilusoria, sin excepción.
Para replantear este importante punto, si bien confinamos nuestra discusión a los seres humanos, como lo hace Jesús en un curso de milagros, debe recordarse siempre que estamos hablando acerca de una dinámica que ocurre sólo en la mente dividida transhumana, común a todas las formas del mundo, bien sea que nuestro muy limitado entendimiento humano las considere animadas o inanimadas, independientemente también de cuál sea la posición de estas formas en lo que generalmente se denomina la cadena evolutiva. Una última palabra antes de que comencemos este largo e importante capítulo, puesto que la discusión aquí está centrada en la dinámica del ego individual que todos compartimos. Los lectores podrían hallarse a veces horrorizados, si no sintiendo repulsión, por la fealdad del sistema de pensamiento de odio y asesinato del ego. Estén seguros de que, a fin de cuentas, estamos contemplando una ilusión, la cual, cuando se mira con calma acompañados del Espíritu Santo, simplemente pierde su aparente poder y desaparece. Continúo en el siguiente apartado del capítulo 4. Recuerdo, el título es La naturaleza de la humanidad y este apartado es una nueva visita a la cuarta división. Examinemos ahora el proceso en el cual el Hijo único de Dios se fragmentó en un número casi infinito de partes separadas. El lector siempre debe tener presente que estamos describiendo, no explicando, un acontecimiento o una serie de acontecimientos que es inherentemente ilusorio y, por lo tanto, la separación y todas sus consecuentes fragmentaciones jamás se pueden entender en realidad, puesto que, para empezar, nunca ocurrieron. Por consiguiente, utilizamos símbolos para expresar en forma mitológica el desarrollo de una ilusión, lo cual no puede hacerse de ningún otro modo. De la misma manera, antes de lanzarse a la discusión a fondo de las 5 leyes del caos, el corazón de su sistema de pensamiento de mente, Jesús plantea lo siguiente. Texto de un curso de milagros. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. Las leyes caóticas no tienen ningún significado y por lo tanto se encuentran fuera de la esfera de la razón. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplémoslas, pues, detenidamente, para que podamos ver más allá de ellas y entender lo que son y no lo que quieren probar, refiriéndose a la separación. Es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Por consiguiente, tenemos que entender el propósito del elaborado sistema defensivo del ego, preservar nuestra individualidad, antes de que podamos cambiar su propósito y de ese modo nos liberemos del sistema de pensamiento del ego en su totalidad. Hemos planteado ya que la motivación primaria del Hijo en su elección del ego en lugar del Espíritu Santo fue la atracción de la individualidad, la idea de que al fin el Hijo estaba solo, libre e independiente,
y autónomo de la ahora percibida tiranía del Dios que el ego inventó. Es sólo cuando el Hijo ha hecho su elección en contra del principio de expiación del Espíritu Santo que el ego le revela al Hijo la total dimensión e implicación de su alternativa. La separación tiene un precio, y es un precio que él no puede evadirse de pagar por su libertad e independencia. Estoy hablando, por supuesto, de la Trinidad impía, del pecado, la culpa y el miedo, las cuales constituyen juntos las joyas del plan del ego para preservar intacta su existencia separada al hacer al Hijo de Dios insensato o sin mente. Y así retornamos a la cuarta división, donde el Hijo de Dios, ahora identificado completamente con el ego, abandona su mente, como resultado de que en la tercera división se fabrica una pecaminosa figura asesina, la cual se proyecta fuera de sí misma. Esta mente se percibió como un campo de batalla, con la certeza de que su destino es la muerte a manos del Dios vengativo y colérico. Al menos eso es lo que el ego ha logrado convencer el Hijo de creer si en verdad quiere que su separación de Dios continúe, pues en su locura el Hijo está dispuesto a pagar lo que sea, hasta una vida de angustia, sufrimiento y muerte, para asegurarse de que permanecerá libre y con vida. Por lo tanto, concluye que su hogar actual en la mente es, en efecto, un lugar muy peligroso y felizmente acepta el plan del ego para salvarlo. El plan del ego naturalmente lleva consigo la promesa de que el Hijo escapará de la ira de su Dios falsamente creado y por consiguiente de la muerte inevitable inferida por sus manos castigadoras y por consiguiente de la muerte inevitable inferida por sus manos castigadoras. Su mente loca, llena de pensamientos de mentiras e ilusiones, el Hijo se une con el ego y primero se fragmenta en billones y billones de pedazos y luego proyecta su yo separado fuera de su mente, con lo cual, aun en el sueño, fabrica un mundo de separación. El lector debe tener presente que en este punto la mente del Hijo es consciente sólo del sistema de pensamiento del ego, puesto que el recuerdo de Dios ha sido sepultado bajo la tríada de pecado, culpa y miedo. Y ahora, con esta separación final, se desata todo el infierno literalmente, con cada fragmento aparentemente encajonado en la forma y concebido para que esté solo. Este es el estado final de la separación de Dios, que verdaderamente es el infierno y del cual ahora ciertamente parece que no hay redención. Bien, retornaremos a este punto más adelante, pero sí quiero replantear para el lector ahora, respecto a eso, que cada fragmento lleva consigo la totalidad del sistema de pensamiento del ego y también la del Espíritu Santo. Este es un ejemplo del principio de los hologramas. El entero se encuentra en cada una de las partes. Esta misma idea se puede ver en el ejemplo de un panel de cristal que cae al suelo. Cada fragmento de cristal, aunque separado ahora en sí mismo, todavía retiene todas las características, estructura molecular, etc., que distinguen al cristal de todas las demás formas materiales, de modo que a pesar de sus diferentes formas, tamaños y distancias entre ellos, cada pedazo es todavía cristal, como lo fue el único panel original. El siguiente pasaje
parcialmente citado antes en los capítulos 2 y 3, provee el planteamiento más claro de un curso de milagros del proceso de fragmentación que disfraza al error único que aún permanece como la raíz del vasto universo de la multiplicidad que parece tan real y el cual sirve tan efectivamente al propósito del ego de ocultar su pensamiento de separación. Sin embargo, este pensamiento de separación aún está presente en cada fragmento aparentemente separado de la únicamente separada del Hijo de Dios, como vemos ahora. Texto de un curso de milagros. Tú, que crees que Dios es miedo, tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación. Dicha sustitución, a su vez, ha sido tan desmenuzada y subdividida y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue sólo una y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese único error que llevó a la verdad a la ilusión, a lo infinito, a lo temporal, y a la vida, a la muerte, fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él, todo lo que ves lo refleja y todas las relaciones especiales que jamás entablaste forman parte de él. Tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. No te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa sino podía haber surgido de él? A medida que empieces a examinar tus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles, pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo, fragmentar el conocimiento, convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Esa fue la primera proyección del error al exterior. El mundo surgió para ocultarlo y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad y tú. Está claro en este punto de nuestro relato que una vez más el Hijo de Dios fue engañado por el ego. Como vimos en el capítulo 3, el plan secreto del ego para salvar al Hijo de Dios consistía en retener el problema del miedo para moverlo de la mente al cuerpo. Por lo tanto, el huir del campo de batalla de la muerte, que era la mente del Hijo, y fabricar un mundo y un cuerpo en el cual éste pudiese esconderse aparentemente y escapar del sufrimiento y de la muerte, no ayudó para nada a resolver su situación, pues, como es evidente para todos los que creen que viven en el mundo, la vida aquí es sufrimiento y muerte. Ya hemos repasado el pasaje al comienzo del capítulo 13 del texto, que provee un resumen particularmente fuerte acerca del mundo, el cual es, de hecho, la respuesta de Jesús a todos aquellos que se sientan tentados a verlo como algo maravilloso y hasta santo, y como la creación de un Dios benévolo. Así que nada se ha logrado en verdad para ayudar al Hijo. En efecto, la situación se ha empeorado realmente, porque ahora parece que no hay esperanza de que su sufrimiento se alivie en absoluto,
su causa en la mente se ha sepultado todavía más bajo el genial sistema defensivo del ego. Por consiguiente, el sistema de pensamiento de separación del ego es el vencedor en este plan cósmico de locura. Retornaremos a este gran engaño más tarde en este capítulo. En este punto de nuestra discusión sería útil repasar los pasos que condujeron a la falsa creación del mundo y del cuerpo, los pasos finales en la estrategia del ego. Hacemos esto en términos del desarrollo del concepto del yo. Paso al siguiente apartado de este capítulo 4, que es el desarrollo del concepto del yo. Otra manera de resumir la estrategia del ego, poniendo el énfasis en su principio orientador de retener la separación, pero no la responsabilidad por la misma, es trazar el desarrollo en 7 etapas del concepto del yo. Repito, trazar el desarrollo en 7 etapas, el cual constituye en realidad una degeneración de nuestro ser original tal como el verdadero Dios nos creó. Empiezo en la primera etapa, Cristo. Comenzamos con nuestro verdadero ser, Cristo, quien por ser parte de la realidad está más allá de todos los conceptos. Por definición, los conceptos son ilusorios, puesto que la verdad de la unidad no dualista de Dios no puede existir dentro de una estructura conceptual, la cual, por su naturaleza misma, es dualista. Texto de un curso de milagros. Los conceptos se aprenden, no son naturales, ni existen aparte del aprendizaje, no son algo que se te haya dado, de modo que tienen que haberse forjado. Ninguno de ellos es verdad, y muchos son el producto de imaginaciones febriles que arden, llenas de odio y de distorsiones nacidas del miedo. ¿Qué es un concepto, pues, sino un pensamiento al que su hacedor le otorga un significado especial? Los conceptos mantienen vigente el mundo, mas no se pueden usar para demostrar que el mundo es real, pues todos ellos se conciben dentro del mundo, nacen a su sombra, crecen amoldándose a sus costumbres y finalmente alcanzan madurez de acuerdo con el pensar de éste. Son ideas de ídolos, coloreadas con los pinceles del mundo, los cuales no pueden pintar ni una sola imagen que represente la verdad. La idea de un concepto del yo no tiene sentido, pues nadie aquí sabe cuál es el propósito de tal concepto y por lo tanto no pueden imaginarse lo que es. Todo aprendizaje que el mundo dirige, no obstante, comienza y finaliza con el solo propósito de que aprendas este concepto de ti mismo, de forma que elijas acatar las leyes de este mundo y nunca te aventures más allá de tus sendas ni te des cuenta de cómo te consideras a ti mismo. Bien, más adelante, en la misma sección, el concepto del yo frente al verdadero ser, que aparece casi al final del texto, leemos lo siguiente. Texto de un curso de milagros. No busques tu ser en símbolos. No hay conceptos
que puedan representar lo que eres. Cristo está más allá de los conceptos porque, repito, como parte de Dios, Él está más allá de todos los pensamientos de dualidad. Su naturaleza no dualista está claramente expresada en este extracto tomado de la lección 95 en el libro de ejercicios. Soy un solo ser, unido a mi Creador. Texto de un curso de milagros. Eres un solo ser, unificado y a salvo en la luz, la dicha y la paz. Eres el Hijo de Dios, un solo ser, con un solo Creador y un solo objetivo, brindar a todas las mentes la conciencia de esta unidad, de manera que la verdadera creación pueda extender la totalidad y la unidad de Dios. Eres un solo ser, completo, sano y pleno, con el poder de levantar el velo de tinieblas que se abate sobre el mundo y dejar que la luz que mora en ti resplandezca a fin de enseñarle a éste la verdad de lo que eres. Eres un solo ser, en perfecta armonía con todo lo que existe y con todo lo que jamás existirá. Eres un solo ser, el Santo Hijo de Dios, unido a tus hermanos en ese ser y unido a tu Padre en su voluntad. Siente a este único ser en ti y deja que su resplandor disipe todas tus ilusiones y dudas. Este es tu ser, el Hijo de Dios mismo, impecable como su Creador, cuya fortaleza mora en ti y cuyo amor es eternamente tuyo. Eres un solo ser y se te ha concedido poder sentir este ser dentro de ti y expulsar todas tus ilusiones fuera de la única mente que es ese ser, la santa verdad en ti. Paso a la siguiente etapa del concepto del yo, que es el tomador de decisiones. Cuando la diminuta y alocada idea pareció ocurrir y el sueño de la separación comenzó, parecía como si el Hijo de Dios fuese capaz de lograr, y en efecto había logrado, lo imposible: separarse de su verdadero ser, dejándolo con una mente separada, la cual se había dividido en dos partes. Recordamos la mentalidad errada, regida por el ego, y la mentalidad correcta, el hogar del Espíritu Santo. La mente dividida es gobernada por el concepto del yo, que tiene un tomador de decisiones que representa el poder del Hijo de Dios para elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Texto de un curso de milagros. La conciencia, el nivel de la percepción, refiriéndose al nivel de la toma de decisiones, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor, refiriéndose a uno que decide en vez de un instrumento creador. Bien, es este tomador de decisiones ontológico, el poder de nuestras mentes para elegir entre la verdad y la ilusión, lo que constituye el modelo que forma la base progresiva para todas las decisiones que parecemos estar tomando aquí en el mundo del tiempo y espacio, como aparentes individuos que actuamos por nuestra cuenta. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. Tú, refiriéndose al tomador de decisiones,
no puedes tomar decisiones por tu cuenta. La única cuestión es entonces con quién eliges tomarlas. Eso es todo. Esto es la simple afirmación de un simple hecho. No tomas decisiones por tu cuenta, independientemente de lo que decidas, pues o bien se toman con ídolos o bien con Dios, y le pides ayuda al anticristo o a Cristo, y aquel que elijas se unirá a ti y te dirá lo que debes hacer. La siguiente etapa del concepto del yo es la tercera y es el yo individual. Dice, una vez que se toma la decisión a favor del ego, el separado pero todavía único Hijo de Dios se olvida de su decisión y se identifica únicamente con su recién ganado yo individual, el cual existe solo e independiente de Dios, como leemos en este párrafo tomado del texto. Texto de un curso de milagros. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Este yo separado no sólo ha olvidado su decisión de estar solo, sino que ha olvidado aquello contra lo cual había elegido, refiriéndome al sistema de pensamiento de expiación del Espíritu Santo. Lo único que persiste en la conciencia del Hijo de Dios es su yo individual autónomo, el cual, por supuesto, sigue siendo una ilusión. Texto de un curso de milagros. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa, entrecomilladamente, el error original o pecado original. Está claro que el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante. No obstante, al menos dentro de su mente engañada, el Hijo de Dios ahora ha convertido su fantasía en realidad, y dentro de este delirio él existe como una entidad separada. Texto de un curso de milagros. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Paso a la cuarta etapa del concepto del yo, que es el yo A, pecaminoso, culpable y temeroso. Como parte de su estrategia oculta de convertir la mente en un lugar aterrador, lo cual obliga al Hijo de Dios a abandonarla y a tornarse insensato o sin mente, el ego lo convence de la verdad de su relato fabricado de egoísmo y asesinato. El concepto del yo, del Hijo, ahora se vuelve pecaminoso, culpable y temeroso, yo A, lo cual tiene como resultado que éste se sienta aterrorizado al pensar en lo que ha hecho. Texto de un curso de milagros. ¿Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado? ¿Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti,
sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. Y continúa en la quinta etapa el yo ve temeroso. Así que el ego engatusa al hijo para que éste se aparte del pecado y la culpa y los proyecte en un nuevo yo, sería el C, el cual se convierte ahora en su morada. Esto deja al Hijo de Dios con su individualidad intacta, pero sin el pecado y la culpa, el inocente yo ve que ahora ha surgido. Mas este nuevo yo está precisamente tan temeroso como antes, puesto que el yo C, falsamente creado, se percibe como el asesino. En consecuencia, el ego logra convencer al hijo de que su morada en la mente se ha convertido en un campo de batalla, y si él, el yo ve, se queda allí, será inevitablemente destruido por el yo C. Texto de un curso de milagros. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. La sexta etapa del concepto del yo es el cuerpo. De modo que ahora el hijo, buscando salvarse de una aniquilación segura, se fragmenta en un sinnúmero de pensamientos, los cuales son proyectados fuera de la mente y se fabrica un cuerpo individualizado, yo ve individualizado, aparentemente protegido para siempre de la intromisión de Dios. Así, un curso de milagros nos dice: el cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene el amor afuera? Bien, este concepto del yo totalmente nuevo, encapsulado y definido por la forma, es reforzado continuamente por la percepción de diferencias entre él mismo y todo el mundo y todas las cosas. Por consiguiente, no hay conexiones percibidas entre todas las formas en el mundo y ciertamente ninguna con nuestra verdadera fuente. Inevitablemente, pues, nos experimentamos totalmente solos en el universo y al fin y al cabo sin significado, pues el único significado radica en nuestra verdadera identidad como parte de Dios. Llego a la última etapa del concepto del yo, que es la séptima, y es la víctima inocente. Y luego, finalmente, este corpóreo yo ve se experimenta como una víctima inocente del mundo, del yo C fragmentado, y los pecados del mundo
son los responsables de toda su angustia y todo su sufrimiento. Este es el coronamiento de la estrategia del ego para retener su propia existencia e identidad separada. Pues ahora el hijo ha retenido su individualidad en el cuerpo, pero no hay manera de que se pueda juzgar como responsable de haberlo logrado. Alguien y algo más lo hicieron. Y el sufrimiento de nuestras vidas, desde el nacimiento hasta la muerte, da testimonio de la verdad, entrecomilladamente, de esto. Nuestro último concepto del yo, la víctima inocente, el yo ve, que sufre a través de las manos pecaminosas de los victimarios del mundo, el yo fe. Texto de un curso de milagros. Mas cada vez que sufres, ves en ello la prueba de que él, refiriéndose a nuestro hermano, el pecaminoso Hijo de Dios, a quien no se percibe como nosotros, es culpable por haberte atacado. De esta manera te conviertes en la prueba de que él ha perdido su inocencia y de que sólo necesita contemplarte para darse cuenta de que has sido condenado. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión para que él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte y que van delante de él, cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno. El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó la creencia. Aquí, la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa, y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo de atribuirle valor al ataque. Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable, aunque no entiendes por qué. Los efectos se ven como algo aparte de su fuente y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan, y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir. Bien, y de esta manera el único y perfecto Hijo de Dios, unido con su Creador, se ha reducido dentro del sueño del ego a un vulnerable entrecomilladamente, inocente cuerpo, cuyos sufrimientos son el efecto de los pecados de algún otro. De este infernal concepto del yo no hay manera de escapar, y un curso de milagros nos dice: muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecería ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no puede sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno? Bien, pasamos ahora a un repaso de la dinámica básica del ego y de sus cimientos de pecado, culpa y miedo, los miedos específicos mediante los cuales el ego nos arraiga en este mundo. Continúo en
el siguiente apartado de este capítulo 4. Recuerdo el título, La naturaleza de la humanidad, y este es pecado, culpa y miedo. En los capítulos 2 y 3 discutimos la mente tripartita del ego en un nivel metafísico, específicamente en lo que concierne a nuestras creencias acerca de Dios nuestro Creador y de su presencia, el Espíritu Santo, en nuestras mentes divididas. Ahora cambiamos la dinámica a lo que experimentamos, que es la mente individual o el yo, el cual sólo refleja el cimiento ontológico de nuestra distorsionada relación con Dios. Esta relación entre el ego individual y el colectivo ejemplifica el importante principio elucidado en el curso, y el cual ya hemos mencionado. Recuerdo, el todo se encuentra en cada parte, una totalidad que aún trasciende cualquier referencia cuantitativa y por lo tanto está más allá de nuestro entendimiento, como leemos en un curso de milagros. Cada parte, refiriéndose a la filiación, que recuerdas contribuye a tu plenitud porque cada parte está completa. El reconocimiento de que la parte es igual al todo y de que el todo está en cada parte es perfectamente natural, pues así es como Dios piensa y lo que es natural para Él es natural para ti. Este principio parte todo, como hemos visto, es inherente al fenómeno del holograma, el cual no era conocido popularmente cuando se estaba llevando a cabo la escritura de un curso de milagros a mediados de la década de los 60 y a principios de los 70. Así que, aplicado a la mente dividida e individual, encontramos, repito, que la totalidad del sistema de pensamiento del ego de pecado, culpa y miedo en la mentalidad errada, además de la corrección del perdón, en la mentalidad correcta, se encuentra en todas y cada una de las partes de la mente dividida en que se fragmentó la totalidad. Para los propósitos de nuestra discusión aquí, por lo tanto, vemos que todas las personas, en realidad los reinos animal, vegetal y mineral completos, que habitan este mundo, o mejor dicho, que creen estar en este mundo, vienen con el sistema de pensamiento del ego intacto. Las formas de este asesino sistema de especialismo varían grandemente, pero su contenido siempre permanece el mismo hasta que no sea deshecho mediante nuestra aceptación de las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo. Retornamos ahora a los aspectos más específicos e individualizados de este sistema de pensamiento de mente. Bien, y ahora se abre un subapartado que es el pecado. El pecado se refiere a nuestra creencia en la realidad de la separación. Es, como discutimos antes, la interpretación que hace el ego de la diminuta y alocada idea como algo que es completamente horrendo y que no debe tomarse a la ligera. En palabras del curso, citadas ya en 2 ocasiones, este pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo así como de tener efectos reales. Generalmente, lo que nosotros llamamos pecado en nuestras vidas personales, individuales, entraña siempre algún aspecto del estar separados de los demás, lo cual conlleva una violación de las enseñanzas y valores sociales, morales
o religiosos, independientemente de cuán relativos éstos puedan ser. Desde la perspectiva de la definición que hace el curso de lo que es pecado, podemos ver que el violar estos valores o ideas reflejaría la creencia ontológica de que nos hemos separado del Dios que sabemos que es perfectamente bueno, verdadero y amoroso. La creencia de que la ilusión de la mortalidad perversa del Hijo ha sustituido a la verdad de la bondad eterna de Dios. En el libro de ejercicios leemos este resumen de la naturaleza demente del pecado. Texto de un curso de milagros. El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real lo es. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte, y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama, y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre, el odio ha destruido el amor, y la paz ha quedado extinta para siempre. Así pues, como ya hemos visto, el pecado es el duro precio que el Hijo tiene que pagar por su individualidad, su autonomía y su especialismo, parafraseando la famosa afirmación de San Pablo, Romanos 6:23, dicho sea de paso, un curso de milagros se refiere a la misma más de una vez. Podemos decir que el precio de la separación es el pecado. En efecto, es incluso mucho más que eso, ya que, como discutiremos ahora, el pecado conduce inevitablemente a la culpa y al miedo. El siguiente subapartado, la culpa. De la creencia en nuestra pecaminosidad surge la experiencia que llamamos culpa, la cual abarca todas nuestras creencias y experiencias negativas sobre nosotros mismos, tanto conscientes como inconscientes. Tal vez se puede resumir mejor con el término odio a sí mismo. La culpa no sólo expresa la idea de que hemos hecho cosas que no debimos haber hecho o que no hicimos lo que debimos haber hecho. Ambas categorías de acciones equivocadas o fallidas caen bajo la sombrilla del pecado, sino que estamos inherentemente equivocados en la fibra misma de nuestro ser. Es más, si eso no fuese lo suficientemente malo, el ego les enseña a todos los seres separados que su maldad innata está más allá del perdonador amor de Dios, aun cuando Él estuviese dispuesto a perdonarlos, lo cual, en el sistema del ego, por supuesto, muy definitivamente, Él no está dispuesto a hacer sin antes haber saciado su venganza. Repito, todas las personas que creen estar en este mundo en un cuerpo real con una personalidad real no escapan de esta terrible carga de culpa, y esta culpa siempre se exterioriza aun cuando no se reconozca inmediatamente como tal. Sentimientos de insatisfacción con el cuerpo o con la personalidad de uno, preocupaciones acerca de la edad, del envejecimiento y de la muerte eventual son sólo
algunas de las muchas expresiones que la culpa asume en nuestras vidas individuales. Creemos entender que la causa de estas es externa a nuestras mentes, porque no tenemos memoria de la culpa en nuestras mentes, que es la verdadera causa del problema. Texto de un curso de milagros. Los testigos del pecado y de la culpa ocupan un reducido espacio, y es ahí donde encuentras la causa de la perspectiva que tienes acerca del mundo. Hubo un tiempo en que no eras consciente de cuál era la causa de todo lo que el mundo parecía hacerte sin tú haberlo pedido o provocado. De lo único que estabas seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas, ni tampoco eran el dolor y el sufrimiento algo que tú hubieses pedido en modo alguno. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urde, ni cree que la realidad de éstas depende de él. Cualquiera que sea su causa, es algo completamente ajeno a él, y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. Paso al siguiente subapartado, que es el miedo. Finalmente, una vez que nos sentimos culpables, también tememos que temerle al castigo, que creemos que tiene que estar próximo y el cual está justificado por nuestra pecaminosidad. Esto refleja el importante principio del ego de que la culpa exige castigo y funciona de esta manera. Puesto que el objeto último de nuestro pecado es Dios, ya que creemos que lo hemos atacado a Él y a su perfecta unidad por virtud de reclamar nuestra separación e individualidad, el objeto último de nuestro miedo tiene que ser igualmente Dios, dado que tenemos que creer que Él está justificado en atacarnos a su vez. La extraña y paradójica creencia de muchas religiones de que un Dios amoroso castiga a sus hijos tiene su raíz en este pensamiento demente. En el capítulo 2 describí esta loca dinámica bajo la tercera división del ego. Evidentemente, nadie está en contacto con este miedo ontológico, como lo explica Jesús en el siguiente pasaje citado en el capítulo anterior. Texto de un curso de milagros. El tiempo, entonces, se remonta a un instante, refiriéndose a la separación original, tan antiguo que está más allá de toda memoria e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez y de nuevo otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. Y así, las formas específicas de miedo que todos experimentan en este mundo, no importa su aparente justificación, tienen sus raíces en este miedo original al castigo vengador del Dios ilusorio como el inevitable efecto de nuestro pecado en contra de él en ese antiguo instante de locura. El popular cuento infantil sobre el pequeño pollito que tenía miedo de que en cualquier momento el cielo caería sobre su cabeza expresa esta ontológica y muy inconsciente preocupación, la cual
comparten todas las criaturas separadas. Esta preocupación culmina con el miedo a la muerte inevitable que el ego enseña que es la máxima satisfacción del asesino deseo de venganza de Dios. La dinámica es resumida por Jesús en el Manual para el Maestro en un pasaje parcialmente citado antes. Texto de Un Curso de Milagros. El pensamiento de la separación de Dios y nosotros afirma de la forma más clara posible que la mente cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios. Cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. Bien, la clave para entender este pasaje, que de otro modo resultaría inexplicable, radica en el concepto del inconsciente, el cual mantiene una vida espantosa que aparenta ser independiente de nuestra experiencia consciente. Nuestro miedo, por lo tanto, no importa cuál sea su aparente origen en el mundo, comienza con esta creencia inconsciente en el pecado, el cual exige que el castigo sea inminente porque nos lo merecemos. No importa que el agente punitivo se experimente como uno de nuestros padres, un hermano, un maestro, un vecino, un superior e incluso Dios mismo. En el nivel más impersonal, el agente punitivo puede ser el gobierno, el estado de la economía, las instituciones religiosas o las condiciones mundiales en general. Nada de esto tiene que ver con la realidad externa, tal y como esté, sino con nuestras percepciones de esta realidad, y las mismas pueden o no ser reforzadas por otras personas o circunstancias. No hay manera de evitar este miedo una vez que se ha aceptado la culpa en nuestras mentes. La creencia en nuestra culpa nos lleva inconscientemente a esperar represalia y, por consiguiente, transitamos esta tierra en constante miedo y creemos que la tragedia o la catástrofe nos acecha a cada paso. Es más, este miedo de Dios es tan abrumador que haríamos cualquier cosa para evitar acercarnos al mismo, lo cual sería el resultado de tener que enfrentarnos a nuestro pecado y a nuestra culpa. Por lo tanto, nos encontramos en la incómoda posición de primero haber hecho la culpa real, atemorizarnos ante la misma y luego tener la necesidad de una defensa masiva para protegernos de ese miedo. Un curso de milagros explica la dinámica esencial de la negación, a través de la cual nos protegemos, en un importante pasaje al cual ya nos hemos referido en el capítulo 2. Texto de Un Curso de Milagros. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Refiriéndose entre nosotros y la imagen de Dios que hicimos real. Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. Olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas posibilidades que tienes de ganar.
no recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Bien, jamás se repetirá lo suficiente que la totalidad de este sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo es fabricado desde sus comienzos. Sólo la memoria del amor de Dios en la mente separada del Hijo, el Espíritu Santo, refleja la verdad. Todo lo demás, comenzando con la creencia de que la separación es real, es elegido por el Hijo, identificado ahora con el ego, como la forma de negar la verdad de esta memoria de su identidad como Cristo. Al optar a favor de la ilusión y luego elegir todas las inevitables e ilusorias defensas que necesitaba para mantenerla en función, el Hijo es capaz, por supuesto, de proteger su recién ganada separación e individualidad, la mayor de todas las ilusiones, al negar el poder de la mente para invertir esta decisión equivocada. En resumen, podemos entender esta dinámica de pecado, culpa y miedo como una unidad. La creencia en nuestra maldad o pecaminosidad inherente nos lleva a la experiencia de la culpa debido a quienes experimentamos ser, y esto nos conduce a su vez a temerle al castigo que creemos merecer y que recibiremos. Esta Trinidad impía es verdaderamente un infierno psicológico y constituye el cimiento del sistema de pensamiento del ego. Es el yo separado con el cual nos identificamos y por consiguiente en el cual basamos nuestras creencias, juicios y percepciones. El mundo que surge de este yo es un mundo de terror del cual no parece haber escape. Ya hemos visto un vívido retrato de este extremadamente despreciable concepto del yo en el párrafo inicial de la lección 93. Esta relación entre pecado, culpa y miedo está claramente descrita en el tercer capítulo del Génesis, el primer libro de la Biblia. Podemos tomar el estado paradisíaco pre-caída que existía en el jardín mitológico de la Biblia como el equivalente al estado pre-separación de la unidad de Dios y su Hijo. No existían las necesidades y solamente había la paz y la dicha de estar en el reino de Dios, unido con toda la creación. En el relato bíblico, Adán y Eva pecaron en contra de Dios al desobedecer su orden de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tan pronto comieron de la fruta del árbol prohibido, se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y, cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Fragmento del Génesis 3:7. Ellos se dieron cuenta de que habían hecho algo malo y se avergonzaron. Después de esto se ocultaron de Dios por entre los árboles del jardín. Génesis 3:8. Puesto que se sintieron temerosos de lo que él pudiese hacer en venganza por su pecado. De modo que nuestra respuesta a la unidad de la creación de Dios es el génesis del ego separado, el sueño de pecado y culpa que culmina con el miedo de lo que Dios haría como castigo de nuestro pecado. Y, en efecto, el relato del Génesis continúa el sueño del ego y describe el castigo que Dios le inflige a Adán y a Eva mediante su desobediencia al comer del árbol de la fruta prohibida y a afirmar
de ese modo una voluntad separada de la de su Creador. Se originó una vida de sufrimiento, angustia y muerte, en las palabras vengativas del Dios bíblico según el Génesis. Dice lo siguiente: por haber hecho esto, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos por haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer. Maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. Génesis 3, 14, 16, 17, 19. A través de la acción de esta voluntad separada, el ego, la criatura a quien Dios bíblico creó a su imagen y semejanza, según el Génesis, la cual, por ser espíritu, no podía morir jamás, pareció perder su semejanza con el Creador e incurrir en la pena de que su inmortalidad le fuese confiscada. Nuestra verdadera vida en Dios, aquel original y eterno estado de unidad con Él y con toda la creación, desapareció de nuestra experiencia. Su lugar fue ocupado por el mundo del ego, el símbolo de la separación, y sus características de culpa, miedo, ataque y dolor. Este es el mundo que fabricamos, y el mismo se manifiesta en el mismo primer incidente descrito en el Génesis después de la expulsión de Adán y Eva del jardín. El relato sobre Caín y Abel, Génesis 4, es una tragedia de privación, celos y, por último, de asesinato. Todo lo contrario al mundo de abundancia, de amor y de vida eterna que Dios creó, nuestra verdadera herencia como criaturas del cielo. Paso al siguiente apartado de este capítulo 4. Recuerdo, el capítulo 4 es la naturaleza de la humanidad, y este apartado es el cuerpo, la víctima inocente. Un elemento clave en la defensa del ego en contra de que el hijo recuerde su verdadera identidad como espíritu es la creencia de que el mundo del cuerpo es real, pues el mismo provee el aparente testimonio de que nuestro pecado de separación es real, por lo cual es necesario la defensa. Texto de un curso de milagros. En el instante en que la idea descabellada de hacer que tu relación con Dios fuese profana pareció posible, todas tus relaciones dejaron de tener significado. En ese instante profano nació el tiempo y se concibieron los cuerpos para albergar esa idea descabellada y conferirle la ilusión de realidad, y así pareció tener un hogar que duraba por un cierto periodo de tiempo para luego desaparecer del todo, pues ¿qué otra cosa sino un fugaz instante podría dar albergue a esa loca idea que se opone a la realidad? Es más, este testigo físico de nuestro pecado se convierte en el preciso lugar en el cual buscamos escondernos del gran castigador.
El relato bíblico de Adán y Eva, como hemos visto, describe igualmente cómo estos prototipos mitológicos de nuestros egos separados buscaron esconderse de Dios entre los árboles del jardín, temerosos de su esperada y vengadora ira. Tal y como resultó en el relato, por supuesto, esta es una expectativa completamente justificada. Para discutir el cuerpo, sin embargo, necesitamos retornar al mundo de la culpa y examinar nuevamente la gráfica 1 del capítulo 2, amoldándola a un nivel individual. En esta gráfica podemos ver que la relación original y arquetípica entre el Hijo único y Dios, la prototípica relación especial, ha sido fragmentada en las relaciones especiales que constituyen el mundo individual de nuestra existencia física y psicológica, los dramas de nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, si bien en nuestro modelo ontológico la división de A, B y C ocurre únicamente dentro de la mente, aquí en la gráfica 3 vemos que la división del yo A en los yoes B y C saca al hijo de su mente y lo ubica dentro de un cuerpo. La dinámica es exactamente igual a la anterior, pero ahora la proyección del pensamiento de pecado, culpa y miedo aparentemente ha dado origen a un mundo físico en el cual esta Trinidad impía parece asumir ahora una forma corporal. Más específicamente, nuestra culpa u odio a nosotros mismos ya no se concibe como un yo vulnerable en el pensamiento, sino que ha encontrado un albergue en el nuevo, entrecomilladamente, yo que llamamos cuerpo, extremadamente vulnerable, por cierto. Acompañando estos sentimientos de culpa, de fracaso abyecto y de autodesprecio, por lo tanto, están aquellos de sentirse completamente desamparado en un mundo que amenaza esta imagen debilitada y deteriorada de nuestro yo, y por supuesto, esta constelación de sentimientos es precisamente lo que el ego tiene en mente. Como discutimos en el capítulo anterior, ahora el cuerpo asume las características de la mente, la cual ha sido ocultada de la vista y de todo recuerdo, y aún a la posibilidad del recuerdo. Mediante la división del pecado de la mente, yo A, se fabrican dos yoes completamente nuevos, un yo que es el depositario del pecado que se proyectó, recordamos, la letra C, lo cual deja un tercer yo, la letra B, que ahora existe sin este pecado y por lo tanto es inocente. Este es el yo que todos luchamos por mantener como nuestra identidad, es decir, la cara de inocencia que Jesús describe casi al final del texto, el yo que oculta lo que nosotros, al seguir la estrategia del ego, secretamente creemos que es nuestra verdadera cara, el pecaminoso yo A. Y este yo, elegido por nuestro tomador de decisiones en su búsqueda de individualidad, oculta el rostro de nuestro verdadero ser. Texto de un curso de milagros. Tú, refiriéndose al tomador de decisiones, forjas un concepto de ti mismo referido al yo A, el cual no guarda semejanza alguna contigo, nuestro verdadero ser, Cristo. Es un ídolo concebido con el propósito de que ocupe el lugar
de tu realidad como hijo de Dios? El concepto de ti mismo que el mundo te enseña no es lo que aparenta ser, pues se concibió para que tuviera dos propósitos, de los cuales la mente sólo puede reconocer uno. El primero, referido al yo ve, presenta la cara de inocencia, el aspecto con el que actúa. Esta es la cara que sonríe y es amable e incluso parece amar. Busca compañeros, contempla a veces con piedad a los que sufren y de vez en cuando ofrece consuelo. Cree ser buena dentro de un mundo perverso. Este aspecto puede disgustarse, pues el mundo es perverso e incapaz de proveer el amor y el amparo que la inocencia se merece. Por esa razón es posible hallar este rostro con frecuencia arrasado de lágrimas ante las injusticias que el mundo comete contra los que quieren ser buenos y generosos. Este aspecto nunca lanza el primer ataque, pero cada día cientos de incidentes sin importancia socavan poco a poco su inocencia, provocando su irritación e induciéndolo finalmente a insultar y a abusar descontroladamente. La cara de inocencia que el concepto de uno mismo tan orgullosamente lleva puesta condona el ataque que se lleva a cabo en defensa propia, pues ¿no es acaso un hecho harto conocido que el mundo trata ásperamente a la inocencia indefensa? Nadie que forja una imagen de sí mismo omite esta cara, pues tiene necesidad de ella, mas no quiere ver el otro lado, el yo A. Sin embargo, es ahí donde el aprendizaje del mundo tiene puestas sus miras, pues ahí es donde se establece la realidad, entrecomilladamente, del mundo para perpetuar la continuidad del ídolo. Detrás de la cara de inocencia se encuentra una lección para enseñar la cual se concibió el concepto del yo. Es una lección acerca de un terrible desplazamiento y de un miedo tan devastador que la cara sonriente, refiriéndose al yo B, que se encuentra encima, referido al yo A, tiene que mirar para siempre en otra dirección, no sea que perciba la traición que oculta. Esto es lo que la lección enseña. Yo soy la cosa, yo ve, que tú, yo sé, has hecho de mí, y al contemplarme quedas condenado por causa de lo que soy. El mundo sonríe con aprobación ante este concepto de ti mismo, pues garantiza que los senderos del mundo se mantengan a salvo y que los que caminan por ellos no puedan escapar. Esta es la lección básica que garantiza que tu hermano, refiriéndose al yo sé, estará condenado eternamente, pues lo que tú eres, el pecaminoso yo A, se ha vuelto ahora su pecado, y para esto no hay perdón. No importa ya lo que él haga, pues tu dedo acusador apunta hacia él sin vacilación y con mortal puntería. Apunta también hacia ti, referido al yo A. Pero este hecho se mantiene aún más oculto entre las brumas que se encuentran
tras la cara de inocencia, yo ve, y en esas bóvedas ocultas se conservan todos sus pecados así como los tuyos y se mantienen en la oscuridad donde no se pueden percibir como errores y lo cual la luz indudablemente mostraría. No se te puede culpar por lo que eres, yo ve, ni tampoco puedes cambiar lo que ello, yo sé, te obliga a hacer. Tu hermano, yo sé, es para ti, pues, el símbolo de tus propios pecados, referido al yo A. Y lo condenas silenciosamente, aunque con tenaz insistencia por esa cosa odiosa que eres. De ese modo, nuestras vidas físicas representan el antiguo guión de negar nuestra pecaminosidad internamente percibida, el yo A, al separar y proyectar nuestro pecado y fabricar literalmente un mundo de yoes C específicos, los cuales interfieren continuamente con nuestra inocencia, el yo B. Y esa dinámica de preservar nuestra individualidad, pero liberándonos del pecado, es el propósito que tienen este mundo y el cuerpo, nada más y nada menos. El siguiente pasaje, tomado de la sección El Templo del Espíritu Santo, en el capítulo 20 del texto, resume este papel que el cuerpo desempeña en el plan del ego. Texto de Un curso de milagros. El cuerpo es el ídolo del ego. La creencia en el pecado hecha carne y luego proyectada afuera. Esto produce lo que parece ser una muralla de carne alrededor de la mente que la mantiene prisionera en un diminuto confín de espacio y tiempo hasta que llegue la muerte y, disponiendo de un solo instante en el que suspirar, sufrir y morir en honor de su amo, y este instante no santo es lo que parece ser la vida, un instante de desesperación, un pequeño islote de arena seca, desprovisto de agua y sepultado en el olvido. Aquí se detiene brevemente el Hijo de Dios para hacer su ofrenda a los ídolos de la muerte y luego fallecer. Sin embargo, aquí está más muerto que vivo. Podemos apreciar más a fondo el propósito del ego al fabricar el cuerpo si contemplamos los comienzos de la vida humana. Freud y los psicoanalistas han contribuido grandemente a que entendamos cuán atrás en nuestras vidas se remontan en realidad estos sentimientos de privación, mutilación corporal y minusvalía. De hecho, Otto Rank, uno de los primeros seguidores de Freud, puso gran énfasis al inicio de su obra en la significación del trauma del nacimiento en la etiología de todas las neurosis. En verdad, mientras Jesús estaba dictándole un curso de milagros a Helen, le comentó a ella sobre la teoría de Rank y dijo lo siguiente. Texto sin publicar. Su, entrecomilladamente, trauma del nacimiento, una idea válida, fue demasiado limitada en que no se refirió a la separación, la cual fue realmente una falsa idea del nacimiento. El nacimiento físico no es un trauma de por sí, sin embargo, puede recordarle al individuo sobre la separación, la cual
fue una causa muy real de miedo. Hasta el momento de nacer, el feto tiene poca o ninguna conciencia de sí mismo como un ser separado. No experimenta deseos, puesto que sus necesidades fisiológicas básicas son satisfechas por y a través de la madre. En este respecto, y únicamente en este respecto, la vida en la matriz es similar al estado paradisíaco descrito en el 2º capítulo del Génesis, donde Adán no carecía de nada, puesto que Dios se lo había dado todo, lo cual refleja lo que un curso de milagros denomina el principio de abundancia. En un estado sin carencias no puede haber ningún sentido de separación u otredad. La Biblia dice de Adán y Eva que antes de la caída ellos permanecían desnudos, pero no se avergonzaban uno del otro. Referencia al Génesis 2:25. No existía la vergüenza o, lo que es lo mismo, la culpa, pues ellos aún no habían decidido rebelarse. Este estado pre-separación, repito, puede equipararse un tanto con la vida del feto, aunado con su madre y aunado con su mundo. En el nacimiento, todo esto cambia en una acción análoga a la expulsión del jardín del Edén y reflejo de la ontológica separación aparente de Dios. El infante es repentinamente arrojado de su paraíso a un mundo de separación, y esta es una expulsión que no se experimenta como causada por su propia decisión, sino a través de fuerzas biológicas claramente más allá del control del infante. Así pues, justo al comienzo de lo que llamamos vida humana, el feto es el efecto inocente, el yo-ve, de acontecimientos sexuales o de laboratorio y de inevitabilidades biológicas, el yo-ce, sobre las cuales él no tiene voz. 9 meses más tarde, al nacer, por primera vez en su existencia, el infante es dolorosamente consciente de que tiene necesidades, las cuales no son satisfechas de inmediato y algunas veces no son satisfechas en absoluto, y no es suya la culpa. Lo que estamos viendo realmente, por supuesto, es el cambio abrupto del amor especial al odio especial. El cambio originado por la estrategia del ego, que será tan dolorosamente característico de nuestra existencia cotidiana en el mundo. Es el cambio del estado cuasi paradisíaco, realmente un estado de total dependencia en el cual todas nuestras necesidades son satisfechas, a la experiencia de ser arrojado o rechazado por el amor, cuyo resultado es que tenemos que valernos por nosotros mismos. Se exhorta al lector a que recuerde que el infante, recuerdo el yo-ve, es nada más que la mitad de la proyección del pecado yo-ha que aún permanece en la mente, y puesto que las ideas no abandonan su fuente, el aparentemente recién nacido no tiene existencia real fuera de la mente que en verdad lo concibió, mas el objetivo del ego de mantener al hijo sin mente dictamina que el infante parezca ser diferente y separado, y sobre todo una víctima inocente de acontecimientos más allá de su control. Por eso, si escuchamos cuidadosamente el contenido detrás de la forma del llanto de todo recién nacido, oiremos su claro mensaje al mundo. Yo no lo hice, mi separación no es culpa mía, ¿alguien más
entrecomilladamente, mi madre, es responsable por el estado en que ahora me encuentro, eso parece decir, y cada llanto emitido desde entonces refleja ese mensaje básico de la víctima inocente. Por diseño del ego, esta traumática experiencia de separación, la cual es parte de la culpa, nos deja sintiéndonos vulnerables e ineptos para satisfacer nuestras necesidades. El terror que esto produce permanece con nosotros en algún nivel a través de toda nuestra vida, mas la fuente real del, entrecomilladamente, trauma del nacimiento, tal como se ha discutido, radica en que nuestro nacimiento es un recordatorio de la separación original, la creencia en la realidad del pecado, la cual es la raíz de toda la culpa y todo el miedo, y este recordatorio, repito una vez más, ha permanecido dentro de nuestras mentes culpables, los yoes A, y debido a que no se reconoce, continuamente proyecta un mundo de cuerpos. Texto de Un curso de milagros. El cuerpo, referido al yo B, seguirá siendo el mensajero de la culpabilidad, yo A, en la mente, y actuará tal como ella le dicte mientras tú, refiriéndose al tomador de decisiones, sigas creyendo que la culpabilidad es real, pues la supuesta realidad de la culpabilidad es la ilusión que hace que ésta parezca ser algo denso, opaco e impenetrable, y la verdadera base del sistema de pensamiento del ego. Bien, nuestros cuerpos, los cuales llegan a simbolizar este estado de separación, así también simbolizan la culpa de la pecaminosidad en nuestras mentes, y la consecuencia de esto es la vergüenza asociada con nuestra persona y con ciertas funciones corporales. Vemos en nuestra cultura las fuertes reacciones en contra de esta vergüenza en los intentos por negar la aversión a nosotros mismos, haciendo que nuestros cuerpos luzcan atractivos. El enorme éxito de la industria cosmética es el resultado de esta reacción. De igual manera, el enorme crecimiento de las industrias médica y farmacéutica refleja la necesidad que tiene la sociedad de mantener el cuerpo vivo y saludable. Cuando nos identificamos con nuestros yoes físicos, la inevitable angustia que sufren nuestros cuerpos se convierte así en el castigo que inconscientemente creemos merecer por nuestra pecaminosidad. Se establece un círculo vicioso. La fragilidad del cuerpo da testimonio de la pecaminosidad de la mente, lo cual ocasiona que nos identifiquemos con el cuerpo aún más fuertemente al sentir la necesidad de protegerlo o de hacerlo atractivo. El proceso normal de desarrollo desde el nacimiento hasta la muerte consiste en aprender a lidiar como víctimas inocentes, referido al yo B, con las duras realidades de una vida separada en un mundo que experimentamos como hostil y amenazante, los yoes C, y el cual está más allá de nuestro control y responsabilidad. Todos nos ajustamos al mismo más o menos, pero es un ajustarse a una situación que es en su fondo de terror por temer a que nuestras defensas se desmoronen y nos lancen de nuevo a nuestros originales sentimientos de desvalida insuficiencia, referido al yo A,
los cuales son a su vez una defensa en contra de que elijamos la verdad de nuestra realidad como el Hijo de Dios, Cristo. Texto de un curso de milagros. Cada ajuste es, por lo tanto, una distorsión y tiene necesidad de defensas que lo sostengan en contra de la realidad. El conocimiento no requiere ajustes y, de hecho, se pierde si se lleva a cabo cualquier cambio o alteración, pues eso lo reduce de inmediato a ser simplemente una percepción, una forma de ver en la que se ha dejado de tener certeza y donde se ha infiltrado la duda. En esta condición deficiente es necesario hacer ajustes porque la condición en sí no es verdad. Bien, todos desarrollamos nuestra propia forma particular de adaptación defensiva al mundo y aprendemos a sobrevivir tomando varias medidas preventivas para asegurar nuestra comodidad y seguridad física y psicológica. Estas preocupaciones de supervivencia son inevitables una vez que nos identificamos con este yo separado del ego, y las mismas constituyen el tema central del mundo del ego. La culpa, pues, es un todo penetrante sentido de enajenación, aislamiento y desamparo que permanece con nosotros desde el nacimiento hasta la muerte. Nos recuerda que somos criaturas desvalidas y vulnerables, que caminamos aterrados en medio de un mundo por el cual, repito, no somos responsables y el cual amenaza atacarnos y hasta aniquilarnos en cualquier momento. Repito una vez más que la culpa, por lo tanto, incluye no sólo las cosas que hemos hecho o dicho y que creemos que estaban mal, o las que hemos dejado sin decir o hacer y que creemos que eran acertadas, arraigadas, todas en nuestros cuerpos, sino un penetrante sentido de que estamos equivocados, el cual se origina en nuestras mentes. Así, la condición antecedente a la culpa es la creencia de que hay algo inherentemente impropio o pecaminoso en nosotros, un estado por el que siempre tenemos que sentirnos culpables y el cual, nos dice el ego, jamás puede deshacerse. Puesto que el cuerpo es la expresión tangible del sistema de pensamiento del ego y de que ese modo sirve para hacer real el pecado de la separación, inevitablemente tiene que convertirse en el símbolo del pecado, como hemos discutido. En el más profundo nivel, por lo tanto, cualquier involucramiento del ego con pensamientos o actividades corporales tienen que recordarnos nuestra percibida, terrible e intolerable pecaminosidad, la cual ha sido sepultada en nuestras mentes, oculta por nuestra identificación física y psicológica. Un curso de milagros llama magia a estos pensamientos y resume esta dinámica en un poderoso pasaje que describe el uso que el ego hace de ese simbolismo para reforzar el terror que sustenta la existencia del ego. Texto de un curso de milagros. Mas, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente que has ocultado, pero no has abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado.
Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Así, la percepción yo ve del pecado en otro, yo sé, es el doloroso recordatorio de la fuente de este pecado en nuestras mentes, el yoá. Este mismo principio, además, es el que yace tras el fenómeno casi universal de asociar la sexualidad con el pecado, o como en algunas religiones o sistemas de creencias seglares, con la santidad. Esta inversión sigue la dinámica de reacción-formación del ego, según la cual nuestros pensamientos o comportamiento consciente se convierte en lo opuesto de lo que consideramos que es la verdad, pero una verdad que se mantiene inconsciente. El relato de Adán y Eva expresa gráficamente esta asociación, pues el primer acto de los dos pecadores después de comer la fruta prohibida fue cubrir su desnudez. Este acto expresa la proyección inmediata de su culpa por el pecado de rebelarse en contra de Dios, un pensamiento en sus mentes sobre sus cuerpos y muy específicamente sobre sus órganos sexuales, los cuales se convierten ahora en la fuente de su vergüenza. Es interesante mencionar que la palabra holandesa para vellos púbicos significa vellos de la vergüenza, puesto que la Biblia surgió a través de los egos inconscientes de la gente que vivió en las distintas épocas de su escritura, en su mayor parte al menos, como lo vemos en la teología dualista de sus enseñanzas claramente fundamentadas en el ego. Podemos entender esta asociación al examinar el propósito específico que el sexo ha tenido para el ego. El sexo es el medio para reproducción física, la cual arrogantemente creemos que es la fuente de la vida. Esto expresa la creencia básica del ego de que nosotros, nuestros yoes corporales, somos los creadores. El sexo, pues, se convierte en el símbolo evidente de nuestro pecado original de haber usurpado la función de creador de Dios y de haberlo desplazado del todo. No es de extrañarse, pues, que haya tanta culpa asociada con la sexualidad y que para tantas religiones y espiritualidades el sexo se vea como un acto antiespiritual, si no es que se ve como la expresión concreta del pecado. San Agustín, el muy influyente padre de la Iglesia del siglo V, identificó el pecado original con la concupiscencia y estableció el tono moralista para los cristianos de los siglos venideros. Es interesante señalar que antes de su conversión al cristianismo, Agustín era sexualmente promiscuo y uno puede establecer la hipótesis de que desde un punto de vista psicológico sus enseñanzas morales posteriores fueron una formación contra su vida anterior, la cual él hubiese percibido como pecaminosa. Todo esto, por supuesto, es simplemente la expresión de la estrategia del ego para desplazar el pecado y la culpa de la mente, yoá, y depositarlo en el cuerpo, yo-sé, el cual constantemente convierte al inocente, yo-ve, en su víctima que tiene que lidiar con estos pecaminosos impulsos sexuales. Retornaremos a esta idea en el capítulo 7. En segundo lugar, aunque no menos poderoso como motivador de la culpa, está el claro centro de interés que el sexo ubica en el cuerpo como fuente de placer, lo cual excluye totalmente nuestra identidad como espíritu.
en un importante planteamiento al cual volveremos más adelante, Jesús nos dice: texto de Un curso de milagros: el cuerpo ciertamente parecerá ser el símbolo del pecado mientras creas que puede proporcionarte lo que deseas y mientras creas que puede darte placer, creerás también que puede causarte dolor. Y 2 secciones más adelante, Un curso de milagros dice: es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. Es esencial que esta relación se entienda, ya que el ego la considera la prueba del pecado. En realidad no es punitiva en absoluto, pero sí es el resultado inevitable de equipararte con el cuerpo, lo cual es la invitación al dolor, pues ello le abre las puertas al miedo, haciendo que se convierta en tu propósito. La atracción de la culpabilidad no puede sino entrar con él, y cualquier cosa que el miedo le ordene hacer al cuerpo es, por lo tanto, dolorosa. Éste compartirá el dolor de todas las ilusiones, y la ilusión de placer se experimentará como dolor. Tal interés en el cuerpo como una fuente de placer niega la verdad de esta importante aseveración tomada del principio del texto. Texto de Un curso de milagros: todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser, referido a nuestra verdadera identidad no física como espíritu. Bien, es importante señalar que esta discusión no tiene definitivamente el objetivo de implicar que uno debe sentirse culpable por tener pensamientos, sentimientos o conductas sexuales, como tampoco debe sentirse culpable por necesitar oxígeno o alimento para sobrevivir. Pero es útil reconocer la dinámica de la sexualidad para entender mejor la dinámica de la culpa, la cual sí es el problema.